Entonces, y tenemos bastante para recorrer en esta mañana y vamos a arrancar con Hechos 16. Yo voy a estar leyendo simplemente algunos versículos y después voy como a desarrollar un poco de la historia que estamos hablando. Pero sería mejor de que ustedes ahí en sus casas tomen nota y vayan y después vayan a la Biblia y estudien todos esos versículos que yo les voy a estar dando y todo el capítulo, ¿por qué no? Así pueden entender un poco más. No se lleven por solamente lo que yo les digo, porque lo bueno es estudiar la palabra y pedirle a Dios que dé el entendimiento. Bueno, vamos a Hechos 16. Del 16 al 24 les recomiendo de que ustedes lo estudien. Pero yo voy a leer hasta el 18 nada más, y dice así: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Estábamos hablando el sábado pasado del Espíritu Santo, ¿no? Pero también hay espíritus que obran en las personas, que de repente nosotros no lo conocemos. Estábamos hablando también de que veían en Jesús que era una persona común, que veían en los discípulos que eran personas comunes. No, el espíritu no se puede ver ni se puede tocar, no. Y entonces veían en ellos una persona común, pero dentro de esas personas comunes hay espíritus a veces. En el caso de nosotros, el Espíritu Santo, por más que vos veas en mi caso, una persona con problemas, una persona con dificultades, una persona que se equivoca mucho, una persona común, el Espíritu Santo, por más que vos veas en mí lo que soy, el Espíritu Santo está en mí porque así lo dice la palabra de Dios. Y vamos a ir estudiando estas dos cosas: los espíritus que obran en las personas, pero espíritus de maldad, y el Espíritu Santo. En este caso, estaba esa mujer adivina. ¿Quién no conoce a alguien que practica la adivinación? En Uruguay es una de las cosas que se usa mucho, el practicar la adivinación. Y eso, ¿qué es lo que nos enseña la palabra acá? Que son, en este caso, estaba en esa muchacha un espíritu de adivinación. Por más que ella estaba diciendo lo cierto, estos hombres son de Dios, era un espíritu de adivinación. Y Pablo echa fuera ese espíritu de esa persona, y esta persona se convierte y sigue el camino que Jesús dejó marcado. Ahora vamos a Marcos 9, del 14 al 29. Dice así la palabra de Dios. Marcos 9, del 14 al 29, lo estudian ustedes y yo voy a leer del 25 al 28. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le respondió: estos demonios
no salen sino con oración. Estamos hablando de que había un espíritu mudo y sordo. Ahora dice Jesús, estos demonios, así que ¿qué nos enseña Jesús acá? Que los espíritus y los demonios es una misma cosa. Cuando nosotros leemos en las Escrituras que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados y gobernadores de las tinieblas, está refiriéndose a este tipo de cosas espirituales. Son espíritus y son demonios. Es esa lucha la que tenemos contra ellos mismos. Este muchacho, viene el Padre a Jesucristo porque los discípulos no habían podido sacar al muchacho sacar el espíritu del muchacho, y Jesús lo echa fuera. Pero este necesitaba más oración. Más oración. Ahora, la oración es importante para todo, porque es importante para estudiar la palabra de Dios. Es importante para conocer cosas del Espíritu. Es importante para acercarnos a Dios. Es importante para nuestras vidas cada día. En el caso mío, yo todas las mañanas, así como todo cristiano, digo yo, se levanta y ponemos nuestras vidas delante de Dios, orando por nuestros hijos, nuestras esposas, por todo, a veces también por vecinos, ¿no? Por el pueblo, ¿no? Aquellos que tienen alguna carga en forma de mucha gente, ¿verdad? Que está orando, intercediendo, y siempre estamos en oración. Es muy importante la oración para poder vencer estos demonios, estos espíritus. Dices en Hechos 10, del 44 al 46. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Esto fue en la casa de Cornelio. Cuando Cornelio fue visitado por un ángel y Pedro, Dios le habló a través de una visión, y es cuando empiezan a dar también la salvación a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, y dicen que estaban allí los que eran circuncidados, que era la ley que desde chico, así como Jesús a los 8 años tenía que ser circuncidado, pero los gentiles no somos circuncidados, y si no éramos circuncidados no tendríamos la salvación tampoco, no estaríamos pecando. Ahora, no podían entrar los judíos en la casa de este tipo de personas porque eran impuros, pero el Señor, nuestro Dios, le enseña a Pedro de que no llame impuro lo que él limpió. Y nosotros hemos sido limpios por la sangre de Cristo. Entonces ya no seríamos más impuros. Y nos dio la oportunidad, nuestro Padre Celestial, de ser parte de su iglesia, parte de ese pueblo de Dios. Ahora, ¿recuerdan cuando Jesús decía a Nicodemo, aquel que no es nacido del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios? Bueno, acá dice que recibían el don del Espíritu Santo y lo escuchaban hablar en lenguas. Hay veces que escuchamos de hablar en lenguas y no entendemos. Una vez, una madrugada, estaba yo orando a Dios y de repente empecé a hablar en un idioma que yo no entendía, pero sí estaba entendiendo de que yo estaba hablando con Dios, pero no sabía qué es lo que estaba diciendo.
Y a mí me pareció que eran 20 minutos, no más de eso. Y cuando miré el reloj, había estado casi una hora y 20, hablando con Dios, pero en un idioma que yo no estaba entendiendo. Y eso es un don del Espíritu. Ahora vamos a seguir viendo. Dice en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor. Acá vamos a estar hablando del fruto, ¿verdad? Esto tendría que haberlo dado después, pero vamos a hablarlo ya que estamos. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es todo lo que Dios tiene para vos. Si vos dejás que el Espíritu Santo pueda entrar en tu vida y restaurar tu corazón, tu mente, tu vida, tu casa. Esto es todo lo que Dios tiene para ofrecerte. Hay una paz que no se puede explicar, que viene de Dios. Mis pasos dejo, dijo el Señor Jesucristo, mis pasos doy, pero yo no la doy como la da el mundo. De repente vos estás pasando por una situación complicada y esa paz te llena el corazón. Y vos estás tranquilo, estás lleno de paz, ¿no? Y sin embargo estás pasando por una situación complicada. Eso es un fruto del Espíritu Santo. Pero también del Espíritu Santo hay dones espirituales, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 5. A partir del 12, ese capítulo es mucho para estudiar, ¿verdad? Pero ese capítulo es conveniente leerlo todo. Y dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 5. A partir del 7. A partir de versículo 7 voy a leer yo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacen milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos son los dones del Espíritu. Todos podemos hacer distintas cosas. O algunos, de repente uno está hablando en lengua y el otro está interpretando esa lengua. De repente uno ora por un enfermo y ese enfermo es sanado porque tiene el Espíritu, tiene el don de sanidad que Dios le ha querido dar a través del Espíritu. Y eso es tan cierto como que me estás escuchando ahora. Es por eso que hay gente que uno ora y esa persona es sanada milagrosamente. He conocido personas de accidente, de que estaban en momentos de ya esperando por minutos, no por días, sino que por minutos a que lo llamaran. Eso me pasó en un trabajo y estuvimos orando por esa persona. Y esa persona empezó a mejorar, y a mejorar, y a mejorar. Y terminó de mejorar todas las quebraduras que tenía, todo lo que tenía comprometido, que era el pulmón, la cabeza, coágulos en la cabeza que estaban muy comprometiendo también. Y sin embargo esa persona hoy está viva, ¿verdad? Y puede contar lo que le pasó. Y todo a través de una oración. Pero todo eso viene a través de un espíritu.
Somos personas comunes. Jesús, todos los milagros que él hacía, él mismo decía de que no lo hacía por él, sino que es por Dios, por el poder de Dios. Todo lo que yo digo no lo digo por mi cuenta, sino que mi Padre es el que me dice que le diga. Todos los milagros es con el poder del Espíritu Santo de Dios. No es uno, pero la fe, dice Jesús, que mueve montaña. Tenés que creerlo a esto, porque tenés que vivirlo, tenés que arrimarte a Dios para poder conocer todas estas cosas que las podés tener. Sin embargo, es mucho más fácil buscar poderes espirituales de la oscuridad que el poder del Espíritu Divino, el Espíritu Santo. Dice en versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, por todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios se dirigía solamente a su pueblo. Hoy día, Jesús mandó, cuando iba sido elevado al cielo en una nube, vayan por toda la tierra y prediquen el Evangelio. Ya no era un pueblito, sino que era toda la tierra. Incluso acá en Uruguay, es en todos lados, en todos los rinconcitos que la palabra de Dios va a llegar, y todo aquel que la reciba va a tener estos frutos y estos dones, porque todo se lo es dado a aquel que cree. Ahora, podés ser pastor, pero es por un mismo espíritu, es por el Espíritu Santo, el poder que hay en el pastor, el poder que hay en el sanador, el poder que hay en aquel que habla en lengua. Todo es por un mismo espíritu, es un Espíritu Santo que obra en las personas. Pero cuando vos ves a las personas, ves una persona común. Lo estamos hablando de enero a esto, porque es importante que sepas de que lo espiritual, si no es dado por Dios, no lo podés ver. Solamente ve personas normales, con problemas, con dificultades, personas rotas. Y Jesús vino a buscar personas rotas, porque cuando dijeron, dice que es hijo de Dios, pero está comiendo con prostitutas, con ladrones, con publicanos, ¿verdad? Pero es que Él vino a buscar a los que estaban rotos. ¿De qué sirve ir al hospital si estás sano? De nada te sirve. Y Jesús lo dijo, los enfermos necesitan de médico, pero los sanos no. Bueno, Él vino a buscar a vos que tenés problemas, a vos que tenés... que estás equivocado o equivocada, a vos que estás pasando mal, que tenés un vacío en tu corazón. Muchas veces tenemos todo lo que precisamos, pero sentimos un vacío en el corazón. Muchas veces lo sentimos solo, pero estamos rodeados de gente. ¿Y eso por qué? Porque hay un espíritu de soledad. Hay muchos espíritus. Hay... Una aguja se me quedó. Hay un hombre que Jesús quita a los demonios que estaban en él, y le pregunta, ¿cómo te llamas? Le pregunta al espíritu, al espíritu, no al hombre. Y él le dijo, Legión, porque somos muchos. Entonces, ¿cuántos espíritus pueden entrar en una persona? Legión, se le decía legión a miles de soldados romanos. Eso sería una legión. Cuando Jesús dijo, ¿acaso no puedo pedir 12 legiones de ángeles? Se hablaba de miles y miles y miles. Entonces, ¿cuántos espíritus pueden tener una persona?
espíritus malignos estoy hablando, ¿no? Espíritu Santo hay uno solo. Pueden tener muchos espíritus y sin embargo ves una persona común. Hay personas que hacen trabajos espirituales, sin embargo vos ves una persona común. Hay personas que son cristianos, que son creyentes y tienen el don de sanidad, sin embargo vos ves una persona común. En Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, la humanidad vio a una persona común. Pero lo espiritual no se puede ver humanamente. Entonces, el que vos no creas que existe estas guerras espirituales, el que vos no creas que existe el Espíritu Santo, que vos no creas que existe todos esos espíritus, demonios, poderes de la oscuridad, no quiere decir que no existan, simplemente quiere decir que vos no crees que existe. Son dos cosas distintas y sin embargo son como la noche y el día, ¿verdad? El que vos no creas no quiere decir que no existe, quiere decir que vos no crees. Ahora la palabra de Dios te habla hoy a tu vida y te dice, Dios te quiere llenar de paz. Vamos de nuevo. A ver. Vamos de nuevo. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. ¿Querés todo eso? Bueno, habla con Dios, entregá tu vida a Cristo, bautizate así como hizo la familia de Cornelio, que todos aquellos que estaban allí, porque habían sido bautizados primeramente con el Espíritu Santo, después Pedro los bautizó a todos allí, ¿verdad? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y allí fueron bautizados con agua, y allí fueron bautizados con el Espíritu. Deja que Dios pueda bautizarte con el Espíritu Santo. Que Juan el Bautista lo decía, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, ese los va a bautizar con el Espíritu. Y es el mismo Jesucristo el que te bautiza con el Espíritu Santo. Cuento un algo más que me pasó, que es también espiritual. Y sin embargo ven ustedes en mí una persona común, una persona con problemas, ¿verdad? En otra madrugada orando, las oraciones en la madrugada tienen poder. La oración tiene poder, pero en la madrugada es algo especial. Estaba orando por alguien, pero yo no sé el por qué estaba orando por esa persona. Y empecé a llorar y a pedir por esa persona, pero yo no sabía el por qué. Al otro día viene esa persona a casa y me cuenta, y ahí entendí el por qué estaba orando, intercediendo por esa persona. El Espíritu Santo te lleva, te muestra, te enseña, te dice qué es lo que tenés que hacer. En otro caso, estábamos todos en casa y sentí me pasó con tabaco y con incienso. Sentí olor a incienso, pero tan fuerte que parecía que me lo estaban metiendo el humo en la nariz. Me tenía que hacer así, que en la radio no me están viendo, pero vean el video pues. Lo sentía tan fuerte como que me estuviese el incienso al lado de la nariz. Me molestaba el humo, pero el humo no se veía. Le pregunto a mi esposa, ¿vos sentís olor a incienso? No. Le pregunto a mis hijos, ¿ustedes sienten olor a incienso? No. Me di cuenta que eso era espiritual, que era un trabajo que nos estaban haciendo. Voy al cuarto y me pongo a orar. Cuando salgo del cuarto, primero recorrí la casa y solamente allí se sentía el olor, donde estábamos todos juntos. Pero era el único que sentía el olor. Hay olores espirituales. El Espíritu Santo te revela cosas, te muestra cosas. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay un mundo espiritual que vos, aunque no lo creas, no quiere decir que no existe. Quiere decir que no lo crees, simplemente. Vamos a un corte, que ya vamos bastante tiempo. Vamos a un corte mientras los despedimos del canal. Y bueno, como te dije, aunque no creas, no quiere decir que no existe. Dios existe, Dios te ama.
Y Él envió a su Hijo para que muera por vos. Él ya pagó por todo lo que vos hiciste. Entregá tu vida a Cristo y empezá a gozarte de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia que solamente viene de Dios, que no puede tenerlo ningún hombre si no tiene el Espíritu Santo. Todos esos dones que son promesas de Dios para vos, para tu vida, todo lo podés tener, todo lo podés tener. Sin embargo, la gente prefiere más ir como fue el rey Saúl a una divina y no a Dios, que es el Dios, el creador de todas las cosas. Que Dios te bendiga.